Hola amigos, hoy les traigo un tema buenísimo que seguramente van a disfrutar y les va a servir mucho, que es cómo dibujar un caballo. Vamos a ir desde lo más simple hasta lo más complejo y vamos a ver un poco de la estructura general de un caballo. Así que quédense, mírenlo hasta el final, pongan comentarios y compártanlo porque seguramente a muchas más personas les puede ser útil. Se me ocurrió hacer este trabajo primero por un pedido específico de Justina, que le mando un beso, y este video va para ella, que me dijo que quería aprender a dibujar caballos. Y en segundo lugar porque me encantan. Es de los animales uno de los que más me gusta por lejos, y además es uno de los que más ha sido representado en la historia del arte, desde las pinturas rupestres hasta hoy, pasando por los egipcios, los griegos y todas las culturas fueron representando siempre a los caballos, porque los caballos son un animal que estuvo presente siempre en la historia de la humanidad. Es uno de los animales, tal vez junto con el perro, el animal que más se ha relacionado con el hombre y fue protagonista en casi toda la historia. De hecho, hay caballos históricos fabulosos como Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno, o Babieca, el caballo del Cid Campeador, o tantos otros, algunos hasta de la literatura, algunos fabulosos, algunos mitológicos, pero siempre el caballo estuvo ligado a nosotros, a los hombres y a nuestra cultura. Un animal fabuloso que además también su protagonismo en los gauchos, en la cultura gauchesca, en nuestra propia Argentina, y el vínculo tan especial que tuvo con los indios. Y de hecho grandes artistas, muchos artistas que se destacaron con el dibujo del caballo. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, su estudio sobre los caballos es algo maravilloso que de alguna manera es un poco el sentido del trabajo que quiero que hagamos hoy. Pero también, por ejemplo, Molina Campos, que no quiero dejar de nombrarlo en este video, que fue un gran artista argentino que representó a nuestro campo y además a nuestra cultura y a nuestros gauchos, pero especialmente a nuestros caballos también, y esos caballos con ese estilo caricaturesco, pero no dejaba de ser descriptivo de este hermoso y digno animal. Así que bueno, vamos a comenzar con el tutorial. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para empezar a dibujar un caballo, que la postura o la posición más interesante es de perfil, porque ahí es donde vemos la mayoría de la descripción de su anatomía. Para empezar, veamos que es una imagen horizontal. Tal vez el punto de partida es la línea vertical que forma la grupa y la pata de adelante, porque de ahí está el punto de equilibrio, un poco más atrás, pero para que nos guiemos, a partir de ahí con unos óvalos y un círculo hacia la cola del caballo, vamos planteando el cuerpo. La pata de atrás es más larga, pero al mismo tiempo es más doblada y combada hacia atrás. Como es muy importante este círculo, porque ahí nos da este contrapeso. La cabeza que va hacia adelante se contrapesa con esta cola pesada y grande que tiene el caballo en la parte de atrás. Planteado el caballo así, empezamos con las patas. Vemos que las patas comienzan más adentro del cuerpo, pero a diferencia nuestro, cuando dibujamos la figura humana, la pata que se ve del caballo es cuando ya es a partir de estos círculos que estoy planteando, que básicamente son las articulaciones de la pata. Las patas de los caballos tienen estas tres articulaciones principales. También ese círculo que se dibuja en la cara del caballo es muy importante para describir, es muy característico del caballo este círculo que va alrededor de lo que sería como un cachete del caballo. La cola que se continúa un poco desde la columna vertebral, y básicamente esta sería la estructura general de un caballo. Tratando de comprender esta forma general, el caballo va a estar bien planteado. Después, por ejemplo, ¿desde dónde salen las extremidades? Más o menos de ahí, esto sería el hombro y la cadera del caballo, de donde surgen las extremidades. ¿Ven? Esta primera parte, este primer hueso está sobre el torso, por lo tanto no sobresale. Y aquí muestro, por ejemplo, cómo se da cuando el caballo está doblando la pata o la mano, como se le dice, a la pata de adelante, y cómo se articula de esta manera hacia atrás. La última parte de la pata del caballo se articula para atrás. Tanto la pata de adelante como la pata de atrás se articulan en las últimas articulaciones, valga la redundancia,
hacia atrás y termina sobre esa uña que es la pezuña del caballo, que básicamente es una uña, el casco donde termina la pata del caballo. Básicamente eso. Esta es la estructura general, se la dibuja un poco más adelante a la uña, a la pezuña, como que se adelanta un poquito al hueso, más o menos de una forma triangular, como la estoy representando. Y básicamente ese es el esquema, y a partir de ahí se va completando. Buscamos la segunda pata, en este caso más o menos la misma postura, un poco más doblada, como para que no esté apoyada. Vamos a hacerla para que una de las patas esté apoyada y la otra esté un poquito levantada, en este caso. La ubicación del ojo aproximadamente es por ahí. Después se plantea un poco el hocico. Generalmente conviene hacer un pequeño círculo para el hocico, se lo divide en el orificio nasal. Pero para ver bien la cabeza es más interesante ver un poco la forma general. Y para ver la forma general, lo mejor es ver cómo esa silueta, y cuál silueta de caballo es la más conocida que tenemos nosotros, que a simple vista y con muy poquitas formas vamos a reconocerla cuando la vemos. La más conocida, la que está hasta en nuestro subconsciente simbólicamente, es la silueta que se hace para el caballo de la pieza de ajedrez. La curva del cuello del caballo es como lo más característico. Esa curva y ese cachete redondeado que tiene la cabeza del caballo, la cara del caballo, es tal vez lo más característico. Por lo tanto, deberíamos partir de ahí, de ese cachete. Por lo tanto, partimos de ese círculo, hacemos el círculo para comenzar. Y ese círculo lo prolongamos hacia donde vayamos a hacer el hocico, y después en el hocico hacemos como esta prolongación del hocico, que no es redonda. Aquí le damos un poquito más de forma, me quedó un poco corta tal vez ahí, pero también depende del caballo, de la raza del caballo. Algunos tienen hocicos más delgados, más largos, más cortos, pero el esquema es más o menos el mismo. Vamos a ver que tiene este pequeño mentón, pero que sobresale. Es también muy interesante ver cómo se abre la boca del caballo, pero bueno, no me da tiempo en este momento de ver esto. Además, bueno, cómo tiene el ojo, cómo el ojo está bien hacia el costado. Como no es un animal cazador, tiene los ojos bien a los costados. Los animales cazadores tienen los ojos adelante. Este tipo de animales, que son animales generalmente herbívoros, tienen los ojos hacia los costados para poder estar más alertas de los depredadores. Y este cuello, que por lo general, por supuesto, va a depender de la postura del caballo, pero tiene esa particularidad: se le curva la nuca de este cuello tan largo que tiene. El caballo se le curva de esta forma tan elegante, tan señorial. Por eso es tan lindo hacer esa curva a veces cuando dibujamos el caballo, la que se destaca generalmente en la pieza de ajedrez. Para esto, la oreja, bueno, tal vez un poco más chica. Aquí la oreja me salió un poquito grande, da un poquito más parecido a un burro, pero bueno, estamos hablando de caballo, que es un equino. Es natural que quede parecido a un burro. Si hacemos un poquito grande alguna característica, un poquito más parecida a un burro, se va a asemejar. Es muy interesante ver cuando dibujamos las patas de los caballos, es hacer la comparación con las extremidades nuestras, ¿no? Si la extremidad que estoy haciendo es el codo, por ejemplo, arriba del hombro, ese sería el codo. El antebrazo es el que se prolonga para adelante, y entonces ahí que tenemos la muñeca. Entonces todo lo que está debajo de esa articulación que está hacia adelante es la mano. El caballo tiene la parte más larga de la extremidad, es lo que para nosotros es la mano, y se apoya sobre un dedo, sobre la uña de un dedo, para ser más específico. Lo mismo sucede en la pata de atrás. Si nosotros tomamos la cadera, la rodilla es esa articulación que todavía está casi pegada al torso del caballo.
el tobillo, para atrás el tobillo, esta articulación sería el tobillo, y a partir de ahí todo hacia abajo sería un pie. Entonces esta última articulación que nosotros destacamos también es como el nudillo del pie, donde empiezan las articulaciones ya propiamente de los dedos, pero en este caso es un solo dedo y el caballo se asienta, se para sobre una sola uña. De hecho se le dice mano, al caballo se le dice mano, a la pata delante se le dice mano directamente, porque de hecho la mayor parte de la pata del caballo delante es la mano. Y aquí vemos un poco, acelerando un poco más el video, otro dibujo que hice con el mismo esquema, tratando de hacerlo ya sin mostrar tanto la estructura, sino tratando de darle un poco más de realismo. Vamos a tratar de hacer como se podría hacer para que el caballo quede un poquito más bien, con un acabado más artístico, más realista, ¿no? Dejando de marcar tanto la estructura y tratando de buscar una forma más real. Ven, todas las articulaciones las hago un poco más pequeñas, porque en el dibujo anterior las hice exageradas para que se vean bien, ¿no? Para que se noten más. En cambio aquí trato de buscar de que sean más sutiles. Las articulaciones no son estos círculos grandes que había hecho, sino que son apenas un bulto un poquito mayor que el resto de la pata. A las patas las hago bastante más flacas para darle un poco más de realismo. Tengan en cuenta que el caballo que hice antes era un dibujo exagerado de un caballo. Aquí voy a tratar de hacerlo un poco más natural, como sería un caballo según más o menos la realidad. Si bien ahora que lo veo me ha salido un poco corto el torso, diría que es un poquito más largo, pero básicamente es así, la forma general del caballo. Eso también es muy bueno para darle realismo. Está bueno sombrear un poco la pata que está por detrás, porque es natural, lo natural que es que esté sombreada, entonces le da más realismo porque está por debajo del torso, hacerle la pata que está por detrás un poco sombreada. En este caso alterné la pata de atrás y la de adelante en cuanto a cuál está adelantada y flexionada, y también aquí le doy un poco más de sombra, todo para no hacerle tanto detalle, le doy sombra. No me interesa tanto la estructura ahora, sino más bien un dibujo un poco más artístico, para que quede un dibujo un poco más acabado, ¿no? Aquí sería como que el caballo está comenzando a moverse, a trotar un poquito. Y con un poco de sombra destacamos las formas. La cabeza me quedó como un poquito mirando hacia allá, hacia el otro lado. Por eso el ojo queda más hacia el borde, ¿no? Y bueno, le hacemos un poquito de pelo y creo que ahí sombreando un poco también se le da un poco más los volúmenes, que se vean un poquito más los volúmenes, que también es muy importante, y ya queda un dibujo bastante interesante que se podría seguir haciendo hasta darle mucho más realismo, pero más o menos ahí creo que queda un ejemplo de cómo dibujar correctamente un caballo. Buenísimo, nada más que eso por hoy. Creo que fue un buen ejemplo de cómo se debe dibujar un caballo. Creo que puede servirles, espero que les guste, y voy a estar leyendo los comentarios a ver si me dejan alguna otra sugerencia de los temas que quieran, que hagamos más videos. Así que nos vemos, fue un placer, que Dios los bendiga.